Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo mismo he puesto en pausa el podcast, tanto en inglés como en castellano, cuando tuvo lugar la invasión de Ucrania. Me pareció que no estaba el momento para hablar de nada más, tampoco me apetecía personalmente. Digamos que me dio bastante bajón la situación y ahí lo paré todo en seco, la verdad. Y poco a poco, pues con esta sesión de hoy lo iremos retomando. No porque sea el momento de dejar de prestar atención a Ucrania, sino porque creo que ya podemos ir compatibilizándolo con el día a día. Vamos a ello. Muy bien, hoy tenemos aquí a Enrique Extremera, que es director de privacidad en Legal Army, el despacho, y es delegado de protección de datos, certificado mediante el esquema de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuenta con experiencia tanto en consultorías como en grandes multinacionales, siempre centrado en protección de datos. Enrique ha publicado un artículo estos días pasados sobre Data Clean Rooms y me parece extremadamente pertinente, dado lo que está pasando en todos los frentes, con lo cual pues le he invitado a venir y ha salido esta charla. Enrique, buenos días, gracias por venir. Un placer, Sergio. Un placer saludarte. Muy bien, pues nada, queremos hablar de los Data Clean Rooms, porque has escrito un artículo muy interesante, bien hilvanado, te felicito, y claro, toca cubrirlo, es un momento muy bueno para tocar Data Clean Rooms desde el punto de vista de privacidad. Y yo no sé si quieres primero dar una perspectiva de qué son, desde tu punto de vista, pues podemos empezar por ahí. Vale, perfecto. Sí, porque creo que sin conocer un poco el concepto va a ser muy difícil entender la problemática, pero también las ventajas de este nuevo sistema, ¿vale? Claro. Bueno, los Data Clean Rooms son espacios neutros donde las empresas que han conseguido datos de sus clientes, pero que necesitan mejorar la analítica de estos datos, mejorar los insights, mejorar el conocimiento de estos clientes de cara a monetizar estos datos desde un punto de vista siempre privacy first, ¿vale? Desde un punto de vista siempre compliant con la normativa y con el respeto al usuario, pueden compartir esta información, no la información personal de los usuarios, sino las insights que tienen de estos usuarios, sus interacciones, sus gustos, sus necesidades, con empresas con las que ellos colaboran de forma habitual, con empresas con las que tienen cierta relación de confianza, Sí. para compartir estos insights y mejorar el conocimiento de los clientes para ambas partes de cara a poder hacerles una mayor oferta o una oferta más segmentada de sus productos o de productos similares, pero siempre sin compartir ningún tipo de dato personal y en completo respeto con la normativa. Y esto lo permiten estos nuevos sistemas debido a que están construidos siempre desde una perspectiva segura y compliance con la normativa para que antes de, cuando un usuario conecta, o una empresa conecta esta Data Clean Room con sus sistemas, lo que hacen es enviar queries, enviar información agregada, información que ha pasado primero por todo el tema de encriptación, hasheo, anonimización, pseudonimización, y lo que hacen es enviar consultas sobre un grupo agregado de clientes. Imaginemos que necesito conocer para hacer una campaña publicitaria los gustos de personas de entre 25 a 35 años residentes en un espacio, en una zona concreta o que tienen cierta predilección por el material deportivo, por ejemplo. Envío esta consulta, en esta Data Clean Room se comparan con la información que el resto de colaboradores a los que yo he autorizado ver esta información tienen sobre usuarios con el mismo perfil y me devuelve una información mucho más enriquecida con la que yo puedo
monetizar mejor y analizar mejor y focalizar mejor mis campañas publicitarias. Muy bien, qué bien explicado, pues gracias. Claro, muy bien. Vale, entonces hay una parte aquí de Data Clean Rooms que es justo esto de Insights, donde si yo soy quien ostento el control del Data Clean Room, pues yo te invito a ti, como partner mío, a ambos consultar mis datasets y lo que yo tengo en agregado, como bien dices, sin llevarte ningún dato granular, ni identificativo, ni personal. Vienes, haces tus queries e incluso te invito a que te traigas contigo tus datasets para que de una forma, del mismo modo, privacy first, donde tú puedas hacer como mucho correlaciones múltiples, digamos, entre agregados, pero no de duplicar la audiencia a nivel granular. Con lo cual, a nivel de insights, ahí lo tenemos, ¿no? Efectivamente. Aquí la ventaja es, pueden ser dos. La ventaja puede ser que los dos tengamos una base de datos relativamente similar en tamaño, que por desgracia, en la mayor parte de las compañías, los first data, los datos que obtenemos, que tienen las compañías por sí mismas, no suelen ser suficientes para un análisis en profundidad de la clientela. La ventaja aquí es compartir los dos la información que tenemos de cara a que los dos salgamos beneficiados, pero también podemos encontrar empresas grandes que desean colaborar con compañías un poco más reducidas, como compañías más orientadas al retail, a la venta minorista, etcétera, que por supuesto tienen una base de datos muchísimo menor, infinitamente menor, pero con las cuales, al permitirle yo consultar mis datos, les permitimos hacer unas campañas o un ofrecimiento de productos mucho más acertado a sus clientes, y la gran empresa también se permite conocer qué empresas le están dando mayores beneficios en estas campañas de cara a optimizar sus presupuestos de publicidad, lo cual es igualmente un win-win para ambas empresas. Claro, eso es muy buena, también es verdad. Claro, cadenas de distribución, ¿no? Pues los típicos, las cadenas de supermercados están buscando siempre forma de monetizar todos los datos de tarjetas de fidelización, first party y tal, lo llevan a un entorno donde está anonimizado, etcétera, y entonces pues las grandes marcas que están ciegas, porque es verdad que pierden ese tramo de relación directa, toda vez que muchas de ellas pues son grandes marcas de consumo, disparan a cañonazos la publicidad en grandes medios, pero luego ese último tramo pues terminan teniendo que comprar esa información y ahora pueden ir a un sitio a hacer esas peticiones. Entonces ahora, claro, y lo veo también pues en el marco de marcas de coches, distribuidores, o sea, cómo se va integrando a través de todo el journey o todo el canal, la integración vertical del dato en agregado para tener visibilidad antes de disparar tan a ciegas. Entonces, a nivel de medición, esto es muy interesante. Y hay otro nivel donde mucha gente está yendo a Data Clean Rooms por esta idea, que es como alternativa, ya no tanto de medición, sino de targeting, addressability y sobre todo activación de datos, ¿no? Porque claro, pasó que con toda esta historia del fin de las cookies y demás, los DMP se han quedado en nada, pues inutilizados, porque claro, los identificadores caducan a toda velocidad. La mitad de los datos no valen para nada, no están, ni siquiera tienen base legal para el tratamiento, datos de terceros traídos. Ya de por sí, por su propia naturaleza, ya caducaban los datos, pues en 90 días, etcétera. Entonces el DMP, claro, al lado de la nueva fiebre de dato de primera parte, se queda muy atrás. Y el CDP, el Customer Data Platform, que fue la nueva fiebre para montar alrededor de First Party, tiene el problema de que sí, recabas más datos, digamos que viene a estirar los tentáculos del CRM, pero a efectos de activación se queda igual, porque no hay addressability, no tienes un seguimiento de tus IDs, de tus emails, de tus números de teléfono fuera, porque no está el mercado preparado ahí fuera para recibirlo. Entonces hay mucha gente, y ahí la pregunta, que está viendo el Data Clean Room ya no como espacio de medición, el primer uso que has dicho y que claramente está ahí súper patente, ¿no? Sino como espacio de activación como alternativa a cookies. Y claro, cuando yo me he asomado a ver, por ejemplo, el de Amazon, ¿no? Amazon tiene el Amazon Marketing Cloud, Google tiene el Google Ads Data Hub, y luego todos los que están saliendo por ahí, ¿no? Toda la gente lo que están haciendo en otros espacios. Pero los que son de publisher, en este sentido, estos actúan como publisher o de retail network o de retailer, etcétera,
¿Cómo lo ves esto, no? ¿Cómo ves que la gente vaya a este espacio de Data Clean Room a hacer de duplicación para targeting? Porque el mercado no está preparado para hacer targeting a cohortes, lo está para hacer targeting los DSPs, SSPs, lo están pensados para cookies e identificadores. ¿Tú crees que buscan hashear identidad y hacer la traceability así o todavía no nos hemos enfrentado a ese problema en España? Yo creo que que, como bien dices, es una cosa que está surgiendo ahora, es algo que las que no se han planteado en profundidad, aunque sí que se están empezando a plantear estas opciones, los publishers y las agencias, porque ahora tenemos que entender que los Data Clean Room dependen en gran medida de cuántas participantes haya en estos Data Clean Rooms, ¿vale? Claro, claro. Más participantes, más datos, mejor insight, mejor capacidad para segmentar la publicidad que le queremos ofrecer a nuestros clientes en nuestra web. ¿Qué pasa? Que, como digo, esta medida no está todavía lo suficientemente extendida para que pueda equipararse a las cookies que tenemos actualmente, donde con el identificador de la cookie de turno, vamos a poner el ejemplo cookie de Google, que es una de las más comunes, tú con esto ya puedes, con esta ID puedes obtener datos de prácticamente casi cualquier web sí, casi cualquier web del mundo, de hecho. Con lo que, claro, la segmentación es infinitamente mayor. ¿Qué pasa? Que también aquí lo que perdemos es la visibilidad de los datos que estamos usando, en el sentido de que nosotros asociamos los datos de esta cookie a la ID de Google y perdemos completamente trazabilidad de qué datos recibimos de vuelta con esta ID, de quién son, cómo se han usado, cómo se han obtenido, lo cual genera mucha inseguridad. Este sistema de Data Clean Rooms, aunque, como digo, menor extendido, tiene pinta o es muy probable que vaya a despegar muy rápidamente en un futuro muy cercano, porque no solo permite, cuando haya suficientes actores, una medición bastante similar a estas cookies, porque al fin y al cabo tú vas a cruzar datos con empresas que a ti sabes que te interesan, empresas que pueden obtener datos de clientela similar a la tuya, del mismo sector, zona geográfica, del mismo rango de edad, etcétera, pero manteniendo completo control de quién la está obteniendo, sabiendo cómo se está obteniendo, sabiendo que esta información es de personas que realmente están cualificadas, información con una calidad aceptable, y eso es lo que va a permitir el sustituir un poco las cookies que se dan actualmente por esta Data Clean Room. También es cierto que esto, por supuesto, tiene su origen principal en los grandes impedimentos que hay ahora para el uso de Claro. cookies y la publicidad programática tal y como está concebida actualmente. Claro, has tocado un buen punto. Claro, en vez de estar en un ecosistema abierto más o menos salvaje oeste, vamos a decir, donde no sabes de dónde viene, cada cual qué legitimación tiene, aquí sabes exactamente que cada player en ese pool, por utilizar tanto anglicismo, pues lo ha recabado bien y sabes quién es, no viene de terceros que en una cadena de custodia ingestionable, ¿no? Entonces, es verdad, vas a un sitio y lo tienes, ¿no? Mi duda, o sea, entiendo ahora mismo en mi cabeza, veo cómo se fusiona AdTech y Big Data y los repositorios, la gente que tenía repositorios de datos grandes, de nuevo Snowflake, por supuesto Google Cloud, Amazon Cloud, si había un solapamiento con AdTech, que es el caso de Google, donde ambos ostenta, ¿no? Pues el control sobre Google Cloud Platform, BigQuery y de hecho, bueno, Google Ads Hub es BigQuery. Claro, es llevarte el dato a BigQuery y hacer queries con limitaciones que han puesto para que haya ese privacy budget y todas estas historias. Pero, y Amazon, claro, obviamente también tiene su mundillo en Amazon Web Services, entonces se coge el dato de las campañas de Amazon y te lo vuelca ahí. Pero, claro, entiendo que si venimos de, además veo un poco el concepto americano, ¿no? De PII, cómo empezó esto, ¿no? La idea de addressability, se veía el dato granular. Claro, en Estados Unidos es muy fácil decir, porque hay esa tradición de PII, ¿no? Aunque ahora en California ya por fin se deja un poco atrás, pero sí, Personally Identifiable Information es aquello que específicamente, claramente, ¿no? Por un humano se reconoce como dato personal identificativo de forma directa, el email, el teléfono, etcétera. Y por tanto, en ese mundo
pues tradicional estadounidense, la cookie no era nunca PII, la IP nunca era PII, etcétera. Pues claro, tenía sentido decir, no, es que en el Data Clean Room es tan clean que no hay PII, y entonces tenemos emails haseados, por ejemplo. Y mucha gente pues ha ido ahí a cruzar emails y dicen, tú traes tu first party, que típicamente es el email que ha habido de registro en el medio, ¿no? En el publisher, y yo llevo mi first party, que es el de mi tarjeta de fidelización o la gente que ha comprado, y entonces puedo hacer atribución, puedo hacer, pues justo, ¿no? Activación previa, pero, claro, para nosotros esto sí es dato personal, con lo cual, al llegar a un sitio, si la identificación y la deduplicación y el matching va a tener lugar a nivel granular, porque no hay otra forma de activarlo en el mercado, estamos tratando dato personal y entonces veo la ventaja no tanto en privacidad, sino sobre todo en seguridad. Porque es verdad, está en un solo sitio, en vez de estar moviendo el dato por todos los lados, todos enviándonos datos unos a otros, ¿verdad? Un archivo enorme con todos los emails, como se hacía en todas las agencias, a lo bestia, y venga, enriquece esto, o la subida a Facebook con Datalogics en su día para los lookalikes, ¿no? Subiendo todo, volcando todo el CRM propio, venga, a un archivo y pasas a la agencia y CSVs por todos los lados y todas las burradas que ha habido, pues no, está todo en un sitio, ¿verdad? Y la gente va a ese sitio a hacer sus queries y hacer tal. Pero aún así seguimos hablando de dato personal si utilizamos no lo que has dicho al principio, que es a nivel de insights agregados y hacer queries, sino a nivel de addressability, que mucha gente lo está viendo así. La gente que está montando pools de lo que hasta ahora llamamos second party, por ejemplo, en Snowflake. Claro, ahí, como es dato personal, porque son emails haseados, sigue haciendo falta una base legal. Entiendo que en la fuente, en el origen, sigue haciendo falta consentimiento. ¿Cómo lo ves eso tú? Claro. Aquí lo que tenemos que entender también es que efectivamente si llegamos a mantener o poder identificar a la persona final porque la carga de datos que estamos analizando es pequeña o reducida en ciertas partes, sí que vamos a tener que terminar realizando todos estos consentimientos para analítica quizás y demás. Pero aquí lo que ocurre en las Data Clean Room, la ventaja que tienen es que incluso cuando nosotros lo que queremos es atribuir a nosotros no vamos a poder nunca atribuir a un único usuario como se hace en las cookies. Eso es algo que tenemos que entender que con la nueva normativa de privacidad, que no solo en Europa, sino como bien dices, la que hace California tiene uno de los puntos más estrictos de la ley californiana de la CCPA es precisamente el uso de cookies y el not sell my data, etc. Brasil también está acaba de aprobar su normativa. Podemos ver cómo Ecuador también ha sacado su normativa en protección de datos. O sea que tenemos que entender que la publicidad basada en datos personales claros, en abierto o con escasas medidas de seguridad va a cambiar. O sea, las normativas de protección de datos no van a permitir seguir haciendo esto de la forma tan cómoda como se venía haciendo hasta ahora, ¿vale? Porque no solo hay que pedir el consentimiento, sino también tenemos los problemas de la trazabilidad del mismo, que si el consentimiento puede o no ser granular, para qué específica publicidad o no se ha dado. Cada vez vamos a ir aumentando esta problemática. ¿Qué ventaja tiene en este aspecto las Data Clean Room y lo que comentábamos anteriormente? Al ofrecer publicidad basada en grupos de usuarios, ¿vale? No estamos haciendo ya una publicidad tan centrada en el dato personal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que comentábamos antes? Contra más datos tengamos, más participantes haya en esta Data Clean Room, más fácil será reducir los grupos que estamos analizando y, por lo tanto, más personalizada será la publicidad que tenga con un usuario sin llegar a ser personal en sí mismo. Pero esto dependerá mucho de la cantidad, como digo, de datos que tengamos, porque no es lo mismo. Si tenemos pocos datos, a lo mejor la agregación que comentábamos antes tiene que ser de personas, pongamos un ejemplo, de 20 a 40 años, pero si tenemos muchos datos, de 20 a 25 años, ya podemos considerar que hay suficientes registros, suficientes datos de suficientes usuarios como para hacer una analítica de solo ese rango de edad. Con lo cual, afinamos la publicidad, afinamos la analítica, afinamos la entrega de servicios sin llegar a usar en sí mismo datos personales que identifiquen unívocamente a una persona. Muy bien explicado. Claro, esto exige de todos modos que los publishers
o el espacio de activación esté preparado para lo que acabas de decir, que es para trabajar con cohortes. En Google el Privacy Sandbox está preparándose para Topics, ¿verdad? El Topics API, para Flogs, todavía siguen vivos por ahí. Flogs no, perdón, Fletch, ¿no? Esta idea de poder ir a cohortes, trabajar con cohortes. En Android, Privacy Sandbox también hay topics. Entonces, el mundo se prepara para cohortes a nivel de activación, pero todavía el mecanismo de AdTech sigue siendo primordialmente basado en identidad, porque venimos de cookies y la gente busca lo que conoce. Trabajas con cookies, pues quieres un ID, y la gente va a piñón estos días buscando el Unified ID y todas sus alternativas. Y ahora, como ves, se ha quedado parado en todos los lados las versiones distintas de Unified ID, porque, como decía, pues esta decisión de las autoridades de protección de datos con respecto a la IAB, el data control, el responsable del tratamiento se va a comer el marrón, por ponerlo así, ¿no? Y nadie quiere ser el data controller, nadie quiere ser el responsable. Entonces, si Unified ID y soluciones de este pelo no son la salida, sino son los cohortes y trabajar en agregados, el mercado de activación se tiene que poner las pilas. Esta es la cosa, porque entre tanto tú puedes trabajar con espacios muy limitados, pero el open market, ¿no? y los grandes medios no tienen sistemas para activar cohortes. Efectivamente, se van a tener que poner, el ecosistema programático va a tener que cambiar y va a tener que cambiar a marchas forzadas. Ya estamos viendo que las autoridades de control, especialmente en Europa, pero todos sabemos que lo que hace Europa luego es generalmente replicado por otros muchos países, ya están prácticamente en una, vamos a decirlo de forma coloquial, en una guerra abierta contra la publicidad programática tal y como la conocemos ahora mismo. Ya estamos viendo las resoluciones que hay del CENIL para los banners, el Workforce que se está montando para el sistema de cookies, la resolución de Bélgica para la IAB. Está claro que este año creo que la publicidad programática va a ser uno de los principales objetivos de todas las autoridades de control europeas. Pero no solo eso, es que los publisher y las entidades que participan en estos sistemas ya están también solicitando cambios. Todos hemos visto también como, por ejemplo, la publicidad contextual cada vez está tomando más fuerza. Es decir, claro, todo el mundo sabe que esto está empezando a ser problemático, está empezando a llegar a un punto en el que, ya sea por las sanciones, ya sea por las dificultades técnicas, no va a llegar a un punto en el que no va a ser tan económico, tan viable, tan rentable, y estamos empezando a buscar alternativas. Este es el punto por el cual las data clean rooms están tomando tanta relevancia, porque estamos en un punto de cambio, y en este punto de cambio, ahora mismo las data clean rooms son en mi opinión, uno de los mejores medios que hay actualmente para conseguir monetizar esta información mediante la publicidad programática, pero sin entrar en esta guerra abierta que hay con las cookies y la publicidad actual. Qué bien explicado. Vale, última pregunta, Enrique, que te hago. Ya acerca de consentimiento, una cosa que yo sigo notando y me sigue fascinando es que España es todavía una especie de bicho raro en cuanto a consentimiento, y es el único sitio que yo veo ahora de los grandes play, el único, digamos que la agencia española es de las grandes agencias, la única que yo veo ahí fuera, que sigue, por un lado, digamos que defenestrando las cookies analíticas al mismo destino que las de tercera parte en programática. Nunca se ha hecho una diferenciación, siempre ha habido, desde mi punto de vista, una discriminación brutal hacia el uso de analíticas, que siempre gozaron de una cierta excepción, a pesar de que en el literal de la normativa nunca estuviera, pero en la CNIL, en la ICO, siempre hubo una excepción, aquí jamás. Y la otra es que, paradójicamente, por el lado contrario, y esto afecta a Data Clean Rooms, en España se acepta que el rechazar todas las cookies esté en una segunda capa. Prácticamente se promueve, en cada resolución se vuelve a explicar, ¿no?, que en las directrices en su día, en la primera capa, se puede poner el aceptar. En ningún otro lado se permite, hasta el punto de que el multón de Francia, Google, Facebook fue por no poner rechazar todo en la primera capa, y el cambio que acaba de aplicar Google a todo su ecosistema tiene rechazar todo en primera capa, al mismo nivel que aceptar todo, porque la ley dice que si no, no es libre, si no están al mismo nivel. Entonces, en España se sigue permitiendo que no estén en segunda capa, con lo cual, en el momento en que España se ponga las pilas al nivel de los demás, como pasó cuando la autoridad española aceptaba navegación como consentimiento y le dieron la colleja en el EDPB y se cambió en las directrices, cuando España se ponga las
pilas aquí y vuelva y se pida el rechazar todo en primera capa, en ese momento el nivel de muestra va a caer en picado. Con lo cual, esto afecta también a lo que tienes en el Data Clean Room, porque tienes menos datos, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo la agencia española yo creo que está en un momento de cambio también con todo el tema de la sucesión de la presidencia. Es verdad. Creo que ese es el motivo por el cual está dejando que el resto de autoridades tomen un poco el liderazgo en todo este tema de cambio de cookies. Ya el CENIL especialmente, que siempre ha sido una autoridad muy, muy estricta en este aspecto, es la que está tomando el liderazgo de este cambio. Pero yo creo que es cuestión de tiempo que la agencia española también empiece a exigir este rechazar todas y estos cambios en el consentimiento granular de cookies. Y el problema es que cuando la agencia española empiece a solicitar esto, también es una de las agencias que más sanciones pone. Es decir, Bueno, que una vez que lo haga, van a el cambio muerte. va a ser muy radical. No va a haber medias tintas. Efectivamente. Enrique, muchas gracias, súper informativo. Gracias de nuevo por tus artículos, contenidos, tu explicación súper clarísima. Y enhorabuena también a todo el equipo de Legal Army, que hacéis un gran trabajo. Así que gracias. Muchas gracias por invitarme. Buen día, gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés, en Twitter también, por supuesto, y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.